Bueno, pues buenas noches, ya estamos nuevamente aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues nuevamente ya estamos aquí, gracias a Dios, en un programa más de Familias en Acción. Y bueno, pues los saludo desde Misantla, Veracruz, México, Victoria Hernández Marín para servirle. Y bueno, pues estamos aquí ya muy contentos porque ya estamos en el capítulo número 67 de este programa Familias en Acción. Bueno, pues los invitamos a que le den me gusta, sigan la página y también a que compartan con todos sus amigos, amistades, porque realmente pues tratamos muchos temas muy acordes a la familia y sobre todo que afectan o benefician a la familia, porque no nada más tratamos temas que afectan a la familia, sino también programas, ¿verdad? Y temas que vienen a beneficiar. Y bueno, sobre todo porque lo vemos desde un punto de vista real, ¿verdad? Porque lo hacemos aquí en familia. También vienen muchos invitados, los invitados que han venido, bueno, pues hablan desde su experiencia personal. Bien, ya estamos, les decía, en el capítulo 67, hoy 22 de agosto del 2024. Y vamos a saludar como siempre porque, bueno, pues a veces nos dicen, ay, no me mandaste saludos y no nos felicitaste, pero creo que no se me ha olvidado. Así es que saludamos y felicitamos a todos los cumpleañeros que ya cumplieron años y los que van a cumplir y los que cumplen el día de hoy también. Saludamos principalmente el día de hoy a Martita del kilómetro 3 aquí en Misantla, Veracruz, que ayer estuvo festejando sus 15 años. Y bueno, pues nos la pasamos muy a gusto porque toda la familia es una familia de artistas y la mayoría de ellos canta en algunos mariachis. Bueno, pues entonces disfrutamos la alegría de esas notas musicales muy mexicanas. Pues ya estamos a pocos días del mes de septiembre y bueno, pues lo disfrutamos muchísimo, disfrutamos muchísimo esta fiesta donde nos deleitaron con muchas canciones mexicanas, ¿verdad? Y bueno, también felicitamos a su papá, a sus papás de Martita, a Celso y Cristina, que también ellos están festejando su aniversario de bodas. Bueno, pues felicidades a todos, también a David y Alicia, que también en esta semana también fueron festejados, ¿verdad? Cumplieron sus años de matrimonio. Bueno, pues también muchas felicidades, ¿verdad? Nosotros ya cumplimos hace el 11 de agosto y cumplimos 34 años ya, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues estamos aquí ya en todo esta con todo este ánimo y con toda esta energía positiva para transmitirles a ustedes este mensaje, bueno, que de alguna manera Dios nos inspira. Ahorita estamos viendo, acuérdense que estamos viendo esas 5 heridas que nosotros recibimos normalmente cuando somos muy pequeños. Y la vez pasada tuvimos acompañadas de Mayrita, de Mayra Barrera, y bueno, pues ella nos acompañó para poner un poquito más en este énfasis en esta herida del abandono y cómo esta herida, ¿verdad?, llega a transformarnos tanto que llegamos a olvidarnos de nosotros mismos, porque la herida del abandono, pues como ya la habíamos mencionado, llega a sentir, o bueno, llega a causar en nosotros la dependencia crónica en nuestra persona. Y bueno, pues esto es una herida muy terrible que llegamos a veces a pensar que decíamos hace 8 días, a pensar en que mejor pégame, ¿verdad? Pero no me abandones. Otros decían, pégame, pero no me olvides. Pero yo creo que es una herida muy terrible que muchas mujeres y hombres, les decía, pues la padecen. Y yo creo que todos nosotros en la familia debemos de estar muy atentos a esta herida del abandono, porque llegamos a crear tanta dependencia que no nos damos cuenta que la persona que está a nuestro lado, por un lado nos trata mal
y luego con palabras dulces y tiernas, ¿verdad? Nos trata bien y nosotros, pues no pasa nada. La cuestión es que la persona no se vaya, no me abandone, no me deje. Entonces, esta herida es muy, muy, muy terrible, sobre todo en las relaciones de pareja. Y bueno, pues siguiendo en esta misma línea, hoy vamos a hablar de una herida que también es de alguna manera muy terrible en la persona de cada uno de nosotros. Y la herida, es la del rechazo. Y bueno, vamos a ver cuál es su máscara. Según, bueno, a nosotros ahorita que vimos, estuvimos en un seminario acerca de carácter y herida, veíamos que las personas heridas no nada más es a partir de que nacen, sino muchas personas esta herida, perdón, del rechazo, la vemos desde antes de, o más bien en el periodo de gestación, que es cuando más se ve, cuando la persona sabe que está embarazada, ¿verdad? Cuando una mujer sabe que está embarazada, inmediatamente, pues si no quiere tener a su bebé, empieza el rechazo. Y desde ahí empieza ya a gestarse esta herida del rechazo en el nuevo bebé. También, bueno, pues esta herida puede ser más que nada reflejada cuando uno de los dos papás, pues no querían que naciera niño o niña. Entonces esta herida ya se plasma en la persona. Y también otra cuando los dos cónyuges, ¿verdad? O hombre, mujer, que son los progenitores de esta nuevo ser, de nuestra nueva persona, no quieren tenerlo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se gesta esta herida del rechazo. Y bueno, pues vamos a ver que el rechazo, ¿qué significa la palabra rechazo? Pues es despedir, es refutar, es rehusar, es no ceder, no atender y negar. Prácticamente el rechazo es negar a la persona, es decir, no existes, no estás. Y bueno, pues para muchas personas resulta difícil distinguir entre el rechazo y el abandono, porque, bueno, el abandono o abandonar a alguien quiere decir distanciarse de él, o sea, abandonar, me alejo de esta persona. Y bueno, pues puede ser por algún tiempo o puede ser por un tiempo indefinido. Y rechazar a alguien es rehusar, no desearlo tenerlo cerca o no desear tenerlo en la vida. O sea, quien rechaza utiliza normalmente la expresión no quiero, en tanto que quien abandona usa la frase no puedo. O sea, ya no puedo, ya, y abandonamos a la persona. Y la otra es no quiero, o sea, no quiero tenerlo cerca, no deseo tenerlo cerca. Esa persona es cuando nosotros nos sentimos rechazados. No deseamos tener cerca a la persona o no nos desean tener cerca. Bueno, el rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y en toda su persona. Siente rechazo con respecto a su derecho de existir, a su derecho de estar. Entonces, de las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta desde muy temprana edad. Estamos hablando de las 5 heridas, ¿verdad? Que vamos a ir desglosando de alguna manera, como es la herida de la traición, del rechazo, del abandono, de la humillación y de la injusticia. Vamos a ver a una estas heridas que son causadas a muy temprana edad. Pero esta herida, con respecto a esta herida del rechazo, es una de las primeras que se manifiestan a muy temprana edad. Entonces, el bebé rechazado, pues se siente ya rechazado desde el vientre de su madre. El bebé se siente rechazado si cuando nace alguno de los dos padres, decíamos,
no acepta porque tal vez quería niño o tal vez quería niña y resulta que nació el sexo contrario. Entonces ya desde ahí se siente rechazado por uno o por los dos padres. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara. Y aquí vamos a ver cómo una de las máscaras, o más bien la máscara del rechazo, es la huida. Normalmente la persona o que ha vivido este momento lo vuelve, o sea, existen numerosas regresiones a ese estado en el cual empezó el rechazo. Entonces, normalmente regresa a su estado, en su mente, ¿verdad? En sus emociones, a su estado fetal. Y bueno, pues no sé si han ustedes escuchado que muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos han dicho, pues igual y yo no soy hijo de esa persona, ¿no? Porque sienten tanto rechazo de las personas o de sus progenitores, papá, mamá, que sienten tanto rechazo que empiezan ellos a decir que probablemente no son hijos de esa pareja o probablemente fueron adoptados. Entonces, para crear como esa protección que ellos quieren para su vida y de alguna manera estar aquí o vivir aquí en este mundo, ellos crean la máscara del huidizo. Y bueno, pues vamos a ver que o huyen o quieren huir de todo. Muchos de estos niños, para evitar ese rechazo, ellos quieren huir. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la primera reacción que siente la persona rechazada es huir. Cuando el niño, en vías de crearse, o más bien, este niño se crea una máscara que es rechazada, es huir. Y en el huir, en esta huida, ellos normalmente viven un mundo imaginario. Con frecuencia ellos se aíslan. Y fíjense que algo muy curioso que tienen estos niños que quieren, o sea, se ponen la máscara del huidizo. Quieren huir, pero a la vez quieren también ser tomados en cuenta. O sea, se ponen la máscara del huidizo porque no sé si les decía que si no se han dado cuenta ustedes que en algunos de nuestros familiares, por ejemplo, hay niños que se arrinconan. Y hay niños que cuando llega la familia normalmente entra en esa comunión de plática y estar riéndose a carcajadas, contando sus anécdotas. Y esos niños no se ven porque normalmente se ahorillan o no hablan, no dan su punto de vista, siempre están en un lugar así como que, ay, Juanito, Pedrito, qué sé yo, ven, acá estamos toda la familia. Esos niños, o sea, tratan de estar alejados porque de alguna manera ellos quieren que los papás, cuando ya vuelven en sí de la plática, cuando ya están conscientes de que, ya hice como que las cuentas de Pedrito, fulanito, etcétera, o los niños que tengamos ahí, pero faltó fulano. Y entonces estos niños tratan de llamar la atención de alguna manera de esa forma. Porque dice, faltó Juanito, entonces hay que ir ¿dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? Y Juanito resulta que está escondido por allá para ver si los papás se dieron cuenta de que el niño no estaba en ese lugar. Entonces, bueno, estos niños normalmente crean un mundo imaginario y se construyen castillos fantásticos. Normalmente los vemos jugando solos, hablando solos, y bueno, cuando ya están más grandecitos, estos niños inventan formas para huir de casa. Algunos de ellos normalmente, ¿verdad? Les gusta, dice entre comillas, que les gusta estar en la escuela, pero no es que les guste la escuela, sino que ellos quieren como que salir huyendo. Y en ese salir huyendo,
en la escuela o en el lugar o en el entorno donde ellos supuestamente van a sentirse más a gusto. Lo que pasa en estos niños es que están en las nubes, están pensando en otras cosas, no están al 100% en la relación de familia, sino que ellos están en su propio mundo. Y bueno, pues aquí me recordó, ¿verdad? Que yo conocí a una niña que normalmente inventaba juegos con una muñeca. En ese tiempo estaba de moda las muñecas Barbie y me acuerdo que esta niña, bueno, yo veía raro, ¿no? Porque mientras mi hijo jugaba con los demás niños y se reía, caminaba y hacía travesuras y todo, esta niña siempre con su muñeca y estaba, la vestía de una forma, inventaba historias porque agarraba una muñeca, agarraba al muñeco Ken y empezaba a hablar, o sea, como si ella fuera la muñeca. Y también cuando él hablaba, el muñeco, el novio de Ken, el novio de la Barbie, hablaba también como él y se inventaba historias entre ellos, historias de amor, historias de paseo, historias de muchas cosas. A mí me llamaba mucho la atención y a hoy, bueno, pues al estudiar, ¿verdad? A estar en este seminario de heridas y carácter, con mi maestra, ¿verdad? Me di cuenta, bueno, que existe muchas heridas en nuestros niños porque fueron rechazados. Entonces, este rechazo desde un inicio de sus vidas, pues marca profundamente la vida del ser humano, marca la vida de nosotros. Y bueno, pues yo, así como hace 8 días, ¿verdad? También me fui viendo, ¿verdad? En cuál de estas heridas, pues yo caía, ¿no? O yo tengo. Tal vez no tengo completamente todas las características de esta herida de rechazo, pero sí en algunas conductas probablemente pudiera estar encasillada. Bueno, sin embargo, como decíamos, este tipo de niños desea que nos percatemos de su existencia, ¿no? Aunque aparentemente ellos se esconden o tratan de no figurar dentro de ese núcleo familiar, pero lo que desean en su interior, ¿verdad? Desean que nos percatemos, que los demás se percaten de su existencia. Y bueno, ellos normalmente tienen ese pensamiento de que yo no existo para los demás, yo no soy importante para los demás, yo no valgo para los demás, yo no soy importante, yo no valgo, yo no existo. Y esto, bueno, pues es preocupante porque llega un momento en que estos niños pues se aíslan demasiado. Y fíjense que no nada más es el aislamiento que sufren estos niños, sino que llegan ser tan huidizos con este tipo de esta herida del rechazo, que llegan un momento a odiar. Y bueno, pues empiezan con el resentimiento, ¿verdad? Con la soledad, el resentimiento y llega a un punto en el odio. Y estos niños cuando llegan a odiar, pues entonces no nada más odian a los demás, sino se odian a sí mismos, o sea, odian su existencia. Entonces, pues normalmente estos niños pues también tienden a la depresión. Y bueno, pues hay otra de las características de estos niños que no les gusta mucho ser apapachados, no les gusta mucho ser acariciados, porque el ser acariciados o ser apapachados, como ellos ya traen la herida del rechazo, ellos sienten que se asfixian, o sea, se sienten asfixiados con ese apapacho, con ese abrazo, con ese cariño que les brindan los demás. Ellos se sienten así, de alguna manera, no me abraces, no soporto, no quiero.
Y bueno, pues también en estas características vemos muchos niños que dicen, bueno, yo he escuchado a las mamás y también he conocido dentro del movimiento, dentro de pues mis familiares, amigos, ¿verdad? He conocido niños que no les gusta mucho que ser apapachados, ser abrazados, ¿no? Entonces, aquí me recordó también a uno de mis hijos muy cercano, ¿verdad? Que a él siempre desde chiquitito le gustaba así como que estar solo, no me abracen, no me apapachen, no quiero, pero no alcanzábamos nosotros a mirar esta herida que de alguna manera pues se formó, ¿no? Desde antes de que él naciera probablemente. Entonces, a veces no es precisamente que nosotros no deseemos a los niños, decía la maestra, a veces cuando nosotros vamos a dar a luz o van a ser nuestro bebé, en ese momento pues nosotros sentimos el dolor tan inmenso de ser madres y vemos tal vez al papá, ¿verdad? Cerca de nosotros y lo vemos tan tranquilo y nosotros sufriendo y en ese instante tal vez hay un momento de decir, bueno, pues yo estoy sufriendo, ¿no? Y él está muy tranquilo y él está muy bien. Como que ese sentimiento que a veces uno expresa también puede ser un sentimiento de rechazo. Bueno, esos niños les decía, no les gusta mucho ser apapachados, no les gusta ser muchos abrazados, ¿no? Pero bueno, pues vemos también que en el mundo intelectual estos niños desarrollan sus capacidades intelectuales y también espirituales, porque normalmente como les gusta estar en soledad, ellos como que se relacionan mucho con el intelecto y también con lo espiritual, porque por ejemplo las personas que normalmente hablan con ellas mismas o hablan entre ellas, más bien para ellas, pues están desarrollando esa capacidad de imaginación. Y entonces, bueno, pues pudiera ser, si tienen quien los encauce amorosamente a determinada edad, pueden desarrollar un intelecto, ¿verdad? O un coeficiente intelectual muy alto. Y también, bueno, pues su espíritu, pueden ser muy espirituales, pueden mirar cosas que a muchos de nosotros no miramos, pero pueden desarrollar ese espíritu, esa conexión con Dios y con todos los seres divinos. Entonces, esas personas también normalmente cuando somos más grandes, conforme vamos creciendo, pues queremos así como que obtener placer a través de ir de compras, ya que consideramos que el hacerlo, ¿verdad? El ir de compras, el salir, pues nos hace sentirnos como vivas. Y bueno, por eso les decía que a algunas de las características, pues así como que me fui encajando, porque a mí normalmente yo no me gusta salir, pero, o más bien sí me gusta salir, pero me refiero a que salir de compras o mandado o eso, pues eso no me gusta mucho a mí. Pero sí me identifiqué porque hay momentos en que digo, bueno, pues he estado haciendo trabajo, de oficina o he estado haciendo trabajo, eh, de casa o trabajo, qué sé yo, de evangelización. Y hay un momento en mi vida en que deseo salir así como de compras. Y bueno, pues ahí cuando vi estas características de esta persona, porque no es tanto como que sentirme viva, sino también despejar un poco la mente. Y no sé, a las mujeres, la mayoría de nosotras, nos gusta como salir de compras. Ese es uno de las características primordiales entre las mujeres. Por eso siempre andamos así comprando cosas, ¿no? Bueno, no me identifico completamente en todo esto
pero sí en esa parte pudiera ser, ¿sí? Bueno, también, bueno, le trae dificultades en el plano de la vida sexual. Bueno, creo que hay muchos de estas personas que sí tienen un poco de dificultad. No quiere decir que todas, ¿verdad? Estas personas que sufren esta herida del rechazo y son huidizas, no precisamente quiere decir que tienen un problema en su vida sexual, pero la mayoría de las personas sí. Bueno, el problema más grande, fíjense que analizamos en esta herida del rechazo, normalmente es con la persona del mismo sexo. Es decir, a la persona del mismo sexo le exigimos que nos ame y que nos tenga atención. O sea, el problema más grande y los conflictos más grandes es con la persona del mismo sexo. Porque con la persona del sexo contrario, nosotros nos sentimos culpables, fíjense. O sea, sentimos que si nosotros rechazamos a esa persona, nosotros sentimos esa culpabilidad. Y sin embargo, con la persona, si nosotros rechazamos o nos rechaza la persona del mismo sexo, hay un conflicto de enfrentamiento entre la persona del mismo sexo. Entonces, es algo muy curioso, ¿verdad? Que nosotros a veces no tomamos en cuenta, pero que hoy que estamos viendo estas heridas, pues deberíamos de tomarla en cuenta. Si nosotros tenemos el conflicto con la persona del mismo sexo, entonces pudiera ser que tenemos esa herida del rechazo. Bueno, pues vamos a ver también, no nada más lo vemos así como en una forma generalizada, sino también vamos a ver que la palabra de Dios en Lucas 10:16 nos dice, quien les escuche a ustedes me escucharán a mí, quien les rechace a ustedes me rechazan a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Bueno, en esta parte de la Sagrada Escritura nos habla acerca del rechazo. Y ahí nos habla que quien rechace a nuestro Señor Jesucristo, pues está rechazando, dice, quien me rechace, quienes les rechace a ustedes, me rechazan a mí. Si nosotros rechazamos a una persona, si rechazamos a nuestros seres queridos, estamos rechazando al mismo Jesucristo. Y si rechazamos a nuestro Señor Jesucristo, pues también estamos rechazando a nuestro Padre Dios. Entonces, bueno, aquí la palabra de Dios nos lleva a centrarnos en que no rechacemos a los demás, porque son parte de nosotros mismos, son hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Fíjense que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que la persona que se siente rechazada y que utiliza esta máscara de ser huidizo, utiliza algunas palabras que son muy claves y que nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta, como la palabra nula. Mi padre es nulo, mi madre tenía nulas habilidades, o sea, utiliza la palabra nulo constantemente. O la palabra nada. En caso semejante puede ser así también, sí, la palabra nada, que nos viene a decir no valgo nada, no soy nada, no aporto nada, no doy nada, no valgo nada. Normalmente la persona que tiene esta herida del rechazo siempre dice que no vale nada, que no aporta nada, que no da nada. Y la otra palabra, les decía, es nulo. Otra de las características de estas personas es la vergüenza. Siempre tienen pena. Y bueno, pues aquí me acordé, ¿verdad? O también hay otras palabras que ellos utilizan como inexistente, desaparecer, quisiera desaparecer, soy inexistente para los demás, no valgo nada, soy nulo para todos los demás. Y a mí me llamó mucho la atención porque fíjense que hay personas, ¿verdad?, que estas normalmente se quedan, cuando hay una reunión o hay un grupo de personas que se reúnen, estas personas siempre se quedan en la parte de atrás y lo que hacen normalmente, no sé si a ustedes les ha pasado y han visto,
que se sientan en la silla, pero casi de manera que se resbalan o acostados para no ser vistos. Eh, Tratan de no tocar el piso y cuando pues les preguntas algo, ellos no, bueno, otra de las características también es que se sientan siempre atrás de una persona. O cuando van a tomar las fotografías, también hay personas que siempre se quedan atrás de otra persona. Entonces, estas personas han sufrido esa herida del rechazo. Se quedan atrás, se resbalan, o sea, en el asiento no se sientan bien. Y les decía que bueno, pues a mí me ha tocado mirar, ¿no? Que tratan de no aportar nada porque ellos creen que van a ser juzgados o que probablemente su aportación no es tan importante para los demás. Entonces, bueno, pues yo creo, ¿verdad? Que algunos o más de uno se debe de estar identificando con esta herida del rechazo que normalmente huimos. La máscara principal es el ser huidizo. Son esos niños que no quieren aparecer, son esos niños que no quieren participar, no les gusta participar, siempre tratan de estar aislados, no platican, no dan sus aportaciones y bueno, pues cuando se es grande, pues igual, ¿no? Tratan de ponerse siempre atrás de otra persona y normalmente no quieren aportar. Sienten que su aportación no es tan importante o que la persona que está enfrente, ¿verdad? Pues ya dijo todo, ya lo dijo todo, porque normalmente también así dicen, no, pues es que quieres aportar algo, no, pues ya lo dijo todo, ¿no? O son las personas que a veces, no, pues ya me lo ganó, ya me ganó lo que tenía yo pensado decir. Y bueno, pues entonces, si alguno de ustedes, alguno de nosotros, ¿verdad? Ha padecido o ha sentido o ha puesto esta máscara más bien del huidizo, bueno, pues entonces más claro, ¿verdad? Que nada, pues tenemos nosotros esta herida del rechazo. Bueno, pues vamos a ver en este momento, pues si hay algunos que se hayan conectado con nosotros y estén escuchando esta plática y más que nada que nos den su aportación, que nos digan qué piensan, si han pasado, han sentido alguna de estas características de esta herida del rechazo, se han sentido rechazados. Alguien, fíjense que ahorita que estaba hablando también y que veía todas estas características, hay personas que luego los niños cuando vienen a nosotros hacemos esas heridas, porque cuando vienen a nosotros y dicen, mamá, y son chiquitos y nos jalan del vestido o están cerca de nosotros, mamá, quiero decirte algo importante, y nosotros lo primero que hacemos, ay, es más importante que lo que estoy haciendo, no puede ser. A ver, platícale allá a tu papá o a tu mamá, porque yo en este instante, en este momento, tengo cosas más interesantes que realizar. Y entonces esos niños van poniéndose esa máscara del huidizo y posteriormente pues esos niños no van a acercarse con toda la confianza de decirnos, ¿no? Mamá me pasa esto, mamá me pasa aquello, y bueno, pues después vienen las consecuencias, ¿no? Porque normalmente estos niños también empiezan ya a tener como, para sentirse acompañados, empiezan a tener esos hábitos del alcoholismo o de la drogadicción. Y bueno, pues cuando ya nosotros nos damos cuenta de que nuestro hijo sufrió esta herida, a veces es demasiado tarde. Y bueno, pues todo esto que platicamos aquí se vive en las familias y siempre hemos dicho nosotros en estas pláticas que tenemos normalmente con las parejas, les decimos tiempo. Tenemos que dedicar tiempo para estudiar, tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos para escucharlos, porque en muchas ocasiones la comunicación no se da, porque realmente cuando alguien quiere decirnos, quiero que me regales unos 5 minutos, 10 minutos, papá, mamá, no sé,
no quieren que tú le refutes, no quieren que tú le digas, no quieren que tú lo regañes, no quieren, sino quieren solamente ser escuchados, que tú a través de esa plática, de esa palabra que ellos te van a decir, de ese comentario que ellos te van a hacer, escucha más allá de lo que esta persona te quiere decir, de este hijo, qué es lo que te quiere decir este hijo. Escúchalo, o sea, ten ese espacio, deja tal vez ese momento de estar lavando la ropa, deja ese momento de estar escribiendo, deja ese momento de estar ahí en la cocina, apágale la lumbre un rato y escucha, porque no quieren otra cosa, simplemente escucharlo para que tú a través de escucharlo puedas mirar en él también, puedas visualizar en esa persona qué te está queriendo decir con aquello que te dijo, con aquello que te compartió o tal vez con aquello también que te reclamó. No quieren que tú estés pensando, porque en muchas ocasiones nosotros estamos ya, la persona nos está diciendo y nosotros ya estamos pensando qué es lo que vamos a contestarle, qué es lo que le vamos a decir a esa persona, a ese niño. Y no es eso, o sea, es tener ese contacto tanto visual también, es verdad, como físico. Es más, hasta pudiera ser que la persona o el niño que te va a decir algo pudiera venir así en un tono tal vez hasta agresivo. Sin embargo, tú al tocarlo, a tener ese contacto físico, ¿verdad? Y visual, puedes calmar toda la situación. Entonces, bueno, creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Debemos de tener ese tiempo para empezar a descubrir, para descubrir en los demás, pero también principalmente para descubrir a nosotros esas heridas. Si nosotros descubrimos esas heridas, podremos quitarnos esa máscara de ser huidizos. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si están algunos hermanos, ¿verdad? Conectados con nosotros esta noche y tal vez nos pudieran comentar, ¿verdad? Que si se sienten identificados o igual y no se sienten identificados, pues también y comentarnos ellos cómo han vivido su proceso de rechazo, si han utilizado esta máscara, ¿verdad? De huir, ¿verdad? Para no ser visto por los demás, porque no se sienten lo suficientemente dignos o amados o queridos, porque fuimos en algún momento heridos y lastimados en nuestra niñez y pudiera ser también, ¿por qué no?, en nuestra juventud. Bueno, vamos a ver aquí los chicos de producción que nos dice Margarita Hernández Arieta, Dios te bendiga y te guarde, muy hermoso tema, porque muchas veces con la indiferencia se lastiman los sentimientos. Sí, y fíjate, comadre, que la indiferencia a veces es todavía más dolorosa que el rechazo, porque la indiferencia ya en nosotros personas adultas es no me importa, ya lo decíamos en una ocasión, es decir, estás muerto para mí. O sea, no existes. Entonces, aguas con eso, porque a veces nosotros normalmente, pues, hacemos como que nos hacemos los chistosos y decimos, ay, bueno, pues yo voy a tratar con indiferencia a X o Y persona, pero aquí estamos hablando de otro tema y qué bueno que lo comentaste, porque esto me vino a la mente que muchas veces nosotros lo hacemos con nuestros amigos, con nuestras amistades, con nuestro esposo, nuestra esposa, que realmente no le importamos, o sea, somos indiferentes ante lo que hace, lo que dice, o en su presencia, y entonces ese sentimiento de indiferencia, ¿verdad? O este comportamiento más bien de nosotros hacia los demás, de ser indiferentes, provocamos en ellos la muerte. Entonces, aguas con eso, ¿eh? Y también, bueno, pues es una forma de rechazo. Dice Joad Ultreramos, feliz y bendecida noche. Igualmente, Joalit, así con B al final.
Yoalit, muchas gracias y qué bueno que me da gusto que estés conectada, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya normalmente te vemos aquí en este programa. Muchas gracias. Y también vamos a ver, bueno, vamos a saludar con mucho gusto a Marisela García. Bueno, Mari, ya te extrañábamos, ¿verdad? También vamos a saludar a María Chávez. Muchas gracias, Mari, me da mucho gusto. Ella está en Pueblo Viejo y bueno, pues también muchas gracias por estarnos escuchando. Vamos a ver también que Mari, Mari nos comenta, dice, buenas noches, muy interesante tu tema de hoy y sí, muchos nos identificamos hoy con tu explicación y descubrimos el porqué de muchas de nuestras actitudes en nuestra vida. Gracias por compartir tan hermoso tema. Feliz y bendecida noche. Bueno, pues muchísimas gracias. Mari es la mamá de un sacerdote, ¿verdad? Muchas gracias porque de verdad esto enriquece y nos enriquece a todos, porque cuando ustedes comentan también nos enriquecen a nosotros. Estamos aprendiendo, dijimos en este programa, nosotros aprendemos de ustedes y ustedes de nosotros, ¿verdad? Y todos de alguna manera nos vamos ayudando. Y bueno, pues decía Mari que nos identificamos y qué bueno porque van a ver ahorita, vamos a ver al final de cómo en estas acciones que debemos de tomar, una de ellas precisamente es identificarnos y reconocer en cuál de estas características yo estoy para que empecemos a trabajar. ¿Con qué? Con voluntad, ¿verdad? Con voluntad y sobre todo y con esa humildad que debe caracterizarnos a todos nosotros. Bueno, también nos escucha Lulu Hernández, muchas gracias hermanita. Melquiades, gracias Melquia, muchas gracias por estarnos escuchando. Silvia Ortega, muchas gracias Silvia. Erandi González, mi hijadita Silvia, gracias. Lili, gracias Lili, muchas gracias. Ahijadita Montserrat Hernández, gracias Monse. Eduardo Hernández, gracias hermano. Charito también, muchas gracias. Alicia Huerta, gracias Ali por estarnos escuchando. Ignacio Durán, muchísimas gracias también. Vicente Vadillo, gracias mi hijo por estarnos escuchando en Toluca. Y bueno, también nuestro hermano Apo, también gracias por estarnos escuchando. Patti Soberanes, muchísimas gracias. Y Yoalit, bueno, pues ya también leímos su comentario. Omar Ortega, gracias hermanito. Abdiel y Lucy Romero. Abdiel también, muchas gracias a nuestros hermanos de Martínez de la Torre. Lucy Romero, gracias por estarnos escuchando, hijadita. Berito García. Gracias, Berito, en Papantla. Mayra Barrera, gracias, Mayrita. Y Janita, bueno, pues aquí en el estudio. Y a todos nuestros hermanos también de Argentina, nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Canadá, nuestros hermanos que nos escuchan en otros países también, en Europa también ya nos escuchan. Muchísimas gracias porque yo sé que hay muchos temas de estos y hay muchos expertos, como por ejemplo el doctor Mario Alonso, ¿verdad? Bueno, pues también, yo he visto también, bueno, yo no digo en dónde, pero vi ese libro de Marie, también Rojas, que nos da y nos aporta mucho también para que nosotros podamos tener una vida más digna y feliz, alegre y con ese gozo que solamente Dios sabe darnos. Bueno, pues entonces, vamos a seguir. Muchas gracias a todos ustedes que nos están aquí sintonizando. Gracias, compartan. Fíjense que nos da mucha alegría cuando ustedes comparten porque mucho más personas, hemos llegado a mucho más personas que de verdad necesitan estos programas. Porque tal vez tú que me estás escuchando, ¿verdad? Digas, no, pues yo no tengo esos problemas, la verdad, a mí estas características sobre el rechazo, pues no, yo siento que fui una persona muy aceptada en mi vida y bueno, pues no me identifico, pero tal vez tú no te identifiques, pero otras personas pueden identificarse, tal vez tus amistades y puedes ayudar a alguien a través de este programa. Bueno, y vamos a ver
que estas personas, les decían, sobre todo sienten que no son suficientemente dignas de ser amadas. Y bueno, pues ya lo veíamos que no, pues yo no me merezco, ¿verdad? Tanto amor, no me merezco que me quieran, no merezco este regalo, no merezco aquello, no merezco ser aceptada en tal o cual grupo. Y estas personas regularmente tienen pocos amigos. Y siempre, pues normalmente pues, son personas que están ocupadas, pero en sus propios proyectos. Y no son personas que no son muy abiertas, les cuesta trabajo entablar así relaciones, ¿verdad? Sociales con los demás, platicar. Mientras vemos a otras personas, son prácticamente antisociales porque no platican, no conviven. Y bueno, otra de las características es que les decía, normalmente son personas solitarias. Les cuesta entablar esos vínculos de amistad o tener un tema para dialogar. ¿Por qué? Porque ellos, sí, aunque conocen mucho y son personas muy inteligentes, dicen, y si digo, y si me equivoco, y si no soy aceptado, y si lastimo a alguien con mi comentario. Entonces, normalmente esas personas pues sienten mucho rechazo porque ellas mismas se bloquean, las personas se bloquean su mente, bloquean esa comunicación, y entonces pues se quedan con lo que ellos pensaron y no dicen nada. Y bueno, pues se alejan a tal grado de las personas que a veces son imperceptibles, o sea, no se logran ver, ¿no? Tomamos en cuenta a todos los demás, pero menos a ellas. Ha habido situaciones así, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado que luego estamos en una reunión y normalmente, digo, fulana, sutanito, perenganito, que nos apoyen. Y aquellas personas, aunque quisieran, pero se hacen hasta atrás y para que no las vean, para que no las tomen en cuenta, porque tienen ese temor de poder participar. Y bueno, pues estas personas también, ¿verdad? Les decía, se vuelven muy rencorosas y pueden llegar al odio. Son resentidas, rencorosas, pueden llegar al odio y bueno, pues llegar también a la depresión y en muchas ocasiones también al suicidio. Bueno, las personas que buscan, que sufren este rechazo, buscan amor normalmente de su progenitor, ya dijimos, de la persona que es de su mismo sexo. Están siempre con esa atención hacia la persona de su mismo sexo. Bueno, también fíjense que les decía que en estas personas confunden el ser con el hacer. Buscan como que siempre hacer y no se preocupan por el ser, por su persona. Y normalmente buscan la perfección porque si cometen algún error en su vida, sienten que será juzgado por ellos. Entonces, tratan de hacer las cosas siempre bien para que nadie les refute, ¿verdad? Para que nadie les reclame, para que nadie les diga nada, porque son tan susceptibles al rechazo que normalmente tratan de hacer las cosas a la perfección para que los demás no los juzguen, no se sientan rechazados por ser juzgados, ¿no? Y les decía que se olvidan del ser por el hacer. Casi siempre quieren hacer cosas, ¿verdad? Pero así como en el anonimato, como que no ser vistas. Y se olvidan de su persona, por eso es esta máscara, por eso decimos que son máscaras. Las que sufren estas heridas forman esas máscaras porque no son la misma persona, no son la persona. Y uno de los sentimientos o más bien de las emociones que ellos expresan es el pánico. Como que siempre tienen temor muy grande y esas personas sienten pánico que lo llegan a sentir tan profundamente que los paraliza. Y entonces esta parálisis que ellos sufren en su vida normalmente llega a perder la memoria. Y bueno, pues este tipo de personas normalmente saben mucho, les decía, pero cuando se sienten así como acorraladas y en pánico, se paralizan
y no se acuerdan de nada. Y estas son las personas que normalmente cuando van a dar un tema o cuando les preguntan algo y dicen, o sea, ya lo tenían en la mente, ya lo tenían aquí en la punta de la lengua para decirlo y resulta que se les olvidó y ya no dijeron nada. Normalmente el pánico los lleva a esa parálisis y ya están ahí al frente del público y ya no saben qué decir. Y lo saben, porque les decía, son personas muy intelectuales, pero no lo pueden decir porque normalmente frente a un público pierden la memoria. Y no solamente a un público, sino ante diversas situaciones, no saben cómo actuar. Y esas personas son muy tranquilas, hasta su paso, lo llevan así como muy tranquilo, caminan despacio. Son personas que buscan así, no ser vistas, así como los gatitos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si nosotros de alguna manera tenemos ese tipo de características, bueno, pues hay que analizar. Y les decía que normalmente se refugian en el alcohol o en las drogas. Esas personas siempre necesitan tener un poquito de alcohol, tener droga para que ellos se sientan ellos tranquilos, ¿verdad? Y se sientan en ese círculo que sí es tomado en cuenta. Con los amigos que se drogan, con los amigos que normalmente toman, porque ahí se inhiben y ya hablan, porque el alcohol, acuérdense que hace que la persona se inhiba y pueda decir lo que piensa y lo que siente y hasta, bueno, dicen cosas que a veces no se tienen que decir. Entonces, bueno, por eso normalmente utilizan el alcohol y la droga para poder salir de esa máscara. Y supuestamente van a salir de esa máscara, pero lo único que están haciendo es tener esa máscara más crónica en su vida. Bueno, les decía, estas heridas que nosotros vivimos como la del rechazo, crean bloqueos y acaban por provocar enfermedades. Y bueno, pues recordemos que todas las heridas van a causar enfermedades y uno de los malestares y enfermedades que normalmente tienen estas personas pues son las diarreas, las arritmias, ¿verdad? El odio, el resentimiento, problemas con las vías respiratorias, sobre todo cuando se entran en pánico. Bueno, pues tienen problemas con las vías respiratorias y eso hace que provoque que no puedan ellos hablar y expresar. Hay gente que hasta tartamudea, tartamudea porque no puede expresar lo que en ese momento está viviendo, porque llega a tal grado el pánico, ¿verdad? Que siente que los paraliza, les decía, y bueno, pues esto provoca que la persona no pueda expresarse con fluidez. Y normalmente cuando les decía que una de las enfermedades también, porque el odio es una enfermedad y que realmente va a provocar una enfermedad, porque después si esa persona, vamos a pensar que siente odio contra alguien, bueno, pues ahí se quedó y ese es un cáncer. Pero si se aguanta o no expresa ese odio, viene a provocar lo que es verdaderamente ya en su organismo un cáncer. Entonces, todos estos bloqueos que viene a hacer el rechazo en nuestra vida normalmente, pues es lo que en biodescodificación se llama, pues biodescodificación, descodificar todos esos bloqueos que en nuestra vida vivimos a diario, porque hay muchos que probablemente estas máscaras se las pongan pues tal vez en un rato, o un día, una semana, o meses, no sé, qué sé yo, pero hay personas que vivimos con esa máscara del huidizo toda nuestra vida. Entonces, esta también provoca normalmente estas enfermedades y bloqueos en nuestro organismo. Provocan también alergias, que la alergia es un reflejo del rechazo que se vive. Hay personas que son alérgicas a todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues provoca, aparte de problemas respiratorios, alergias que reflejan el rechazo que se vive, el vómito, porque decimos esto no lo concibo, ¿verdad? Sufrir desmayos y hasta llegar a un estado de coma. Bueno, también estas personas normalmente abusan mucho del azúcar,
¿Por qué? Porque pues a través del azúcar ellos se sienten como que endulzados, ¿verdad? Y pues prácticamente pues provoca la diabetes en muchas personas. Entonces, normalmente en biodescodificación, esta interpretación la decimos que el de la diabetes normalmente son personas que padecieron muchísimo rechazo o tuvieron esa necesidad de mucho amor. Entonces, bueno, pues si nosotros damos ese cariño y ese amor a nuestros seres queridos, yo creo que vamos a poder, ¿verdad? Evitar muchos de estas heridas o evitar muchos de estos problemas. Si ya la herida ya está, bueno, pues vamos a con todo esto, ¿verdad? De dar amor, pues vamos a quitar esa máscara que normalmente la vemos en nuestra vida y que no es normal, sino que es una herida que viene a causarnos muchos problemas y muchos malestares y muchas enfermedades en nuestra vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar? Bueno, una de las acciones que debemos de tomar primero es primero aceptar, porque también estas personas, les decía, normalmente son muy penosas. Aceptar que tenemos esa herida. No olvidemos que haciendo un análisis de nuestra propia persona, no cerrarnos, no bloquearnos, no cerrarnos a esta herida y decir, bueno, pues yo la verdad no fui rechazado, no, sino abrirnos, así como el día de hoy yo lo hice, ¿verdad? Decir, bueno, pues sí, yo esta característica sí la tengo, esta no, pero esta sí. Bueno, cuando yo hago conciencia, ¿verdad?, de que tengo esas características de una persona herida por el rechazo, entonces me voy a quitar, voy a empezar por voluntad propia, a quitarme, ¿verdad? Y esa máscara. Y también decidir dar ese paso. Y si, bueno, pues si yo siento que, ay, no, pues es que yo no me reconozco con esa herida, bueno, pregúntale, ayúdate con alguien de tu familia y pregúntale, ¿tú consideras, verdad, escuchando este tema, consideras que yo tengo esa herida? Ayúdame, ¿no? Y bueno, pues aceptar, ¿verdad? Que la persona te diga amorosamente, también la persona que se la diga debe de ser una persona que te ame mucho para que te lo diga amorosamente, no, pues sí, yo he visto, ¿verdad? Que tú tienes esta herida porque estas características, eres una persona que lo sabes, pero no te gusta participar, siempre te escondes atrás de lo otro, cuando en las fotografías o cuando hay un grupo de personas siempre tratas de ponerte atrás de la otra persona, o igual nunca quieres decir las cosas y dices, no, mejor no, porque se vayan a reír de mí, o cosas así. No, pues todas estas características tú ve, y si tú no te atreves o no te reconoces con esas características, bueno, pues también puedes, ¿verdad?, ser humilde y pedirle a la persona que tú consideres que te va a dar una buena aportación y decirle, tú consideras que yo tengo estas características de una persona, de herida, de rechazo, y bueno, pues eso tenemos que empezar a hacer. Cuando empieces a darte cuenta de ello, empezarás a ser el dueño de tu propia vida. Recordemos, ¿verdad?, que cuando nosotros empezamos a reconocernos a nosotros mismos, entonces empezamos a ser dueños de nosotros y podemos entonces tener este control de nosotros mismos. Y vamos a saber cuándo vamos a actuar, cuando alguien nos agreda, cómo vamos a actuar para cuando alguien nos dé una palabra de amor también, ¿verdad? O muestras de cariño, porque es el huidizo. La persona que tiene la máscara del huidizo, recordemos que es una persona que no permite que nadie lo toque, se siente incómodo porque en realidad no se siente merecedor. Bueno, si recordar que el cuerpo físico también nos dirá de la herida que nosotros padecemos. Entonces, bueno, esto ya no se los comenté, el tiempo es muy corto aquí, y entonces también las características físicas, cómo caminamos, cómo es nuestro cuerpo, cómo hablamos, cómo expresamos nuestros sentimientos, habla de las heridas que nosotros traemos desde muy pequeños. Entonces, bueno, todo se puede, nada es imposible.
para Dios todo es posible. Entonces, quienes tenemos fe y creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que no rechacemos a nadie. El Papa dice que la iglesia ha sido rechazada también, no nada más nosotros, ¿verdad? En particular, sino la iglesia en general ha sido rechazada y bueno, pues ante eso tenemos que sobreponernos porque no nada más somos nosotros, sino el mundo entero, la iglesia en sí. Entonces vamos a echarle muchas ganas juntos, creo que podemos hacerlo, ¿ok? Bueno, pues el tiempo se ha acabado, ¿verdad? Como dice en la piñata, y tu tiempo se acabó, pues espero que haya quedado esta información un poco clara, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda herida, del rechazo. Ya hablamos acerca pues, el abandono, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos, esa herida del abandono nos trae como la máscara de la dependencia. Somos personas dependientes. Ahora estamos mirando la herida del rechazo y cómo la máscara es el huidizo. Somos personas que siempre huimos de todo. ¿Ok? Muy bien, pues me dio mucho gusto saludarlos y que estuvieran conmigo. Esperamos que el próximo jueves también nos acompañen y les digo, les insisto, compartan. Estaremos al pendiente pues de todos, de sus comentarios, de lo que ustedes compartan con nosotros. Y vamos a terminar con la oración de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche, estando en comunión contigo, siento en mi corazón la necesidad de perdonar a todas las personas que me han rechazado y herido y que no me han amado, y también confío que me perdonarás a mí. Gracias, Señor, porque tú me aceptas como tu hijo. Gracias, Jesús, porque tú ya llevaste todo el rechazo que he recibido y por tus llagas he sido sanado y liberado. Gracias por tu amor desinteresado y por aceptarme. Señor, me acepto a mí mismo tal como tú me hiciste y me perdono porque tú ya me perdonaste. Soy hechura tuya y te doy gracias por lo que has hecho. Creo que has comenzado en mí una buena obra, la cual perfeccionarás hasta el día de mi muerte. Y ahora, Señor, con toda seguridad quiero decirte que con tu ayuda soy libre de toda atadura de rencor, amargura, soledad, depresión, aflicción, autocompasión, desesperanza, autodestrucción y suicidio, producidas por el rechazo recibido en mi vida y heredadas de mis antepasados. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname de tu gozo, de paz y de tu amor. Amén, amén. Algo muy importante que hicimos en esta oración es el perdón. El perdón, con el perdón nosotros vamos a poder iniciar más bien este proceso de quitarnos esa máscara del huidizo y quitarnos esa herida del rechazo. Bueno, pues les agradezco mucho a todos ustedes y le agradezco a Dios que me haya permitido y me haya concedido esta voz para poderme comunicar con ustedes. Gracias a todo el equipo de producción. Muchas gracias, chicos, por estar aquí en este programa y a todos quienes comparten, a todos quienes estuvieron hoy. Muchísimas gracias. Saludos al Padre Miguel. Gracias, Dios lo bendiga y a todos nuestros hermanos sacerdotes, obispos y quienes nos escuchen. Dios los bendiga y nos vemos en un programa más de Familias en Acción. Ámense más que ayer. Nos vemos el siguiente jueves. Dios los bendiga. Bye.